de denuncia, a través de información enviada a estos organismos, por ejemplo, para que hagan visitas a determinados países, para hacer un acompañamiento a esas visitas. No sé, por ejemplo, ahora en Honduras la Comisión dejó esas observaciones preliminares, hicimos una conferencia de prensa con la cual las presentamos, y los organismos de la sociedad civil le dan seguimiento a eso por mientras que salga el informe definitivo más general que va a emitir, más amplio que va a emitir la Comisión. Y por otras vías también a través de las relatorías temáticas, etc. Bueno. Pero respecto a los órganos políticos, la participación de la sociedad civil en la OEA ha sido mucho más limitada y básicamente se ha desarrollado en los últimos años. O sea, la OEA históricamente era una organización muy poco transparente que funcionaba literalmente a puertas cerradas. O sea, ahí no entraba la sociedad civil, no entraban observadores externos, bueno, algunos observadores de Estado, europeos sobre todo, pero digo, observadores de sociedad civil no estaban ahí. Entonces había una especie de dicotomía entre la situación de los órganos de derechos humanos y los organismos políticos. Y esto empieza a cambiar como promediando los 90 y se consolida. A mí me tocó tomar parte de eso también cuando trabajaba en Global Rights, de diseñar un sistema de mandato consultivo, lo hicimos básicamente Global Rights y CEGIL, que es otra ONG internacional de derechos humanos, y hacer el lobby con los estados para que lo aceptaran. Entonces ahí fueron Canadá, Argentina, Chile, dependiendo un poco de quiénes estaban en la Cancillería, era variable, los impulsores más fuertes, y después se fueron agregando otros estados, aunque en realidad en definitiva el impulso vino de la Cumbre de las Américas del año 98 y no de la OEA propiamente tal. O sea, tuvo que venir de un nivel más alto esto para que se concretara, y se estableció el año 99 un sistema de trato consultivo de participación institucionalizada de las ONG ante la OEA. Después, con toda la cosa de internet, ya terminó esto por cambiar completamente. Entonces uno puede entrar a la página web de la OEA, ver las sesiones de Consejo Permanente de manera directa, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay sesiones que se declaran cerradas al público, eso es inevitable, y puede que se abuse de eso también a veces, pero cambió completamente el tipo de relación, y ahora las organizaciones de la sociedad civil hacen presentaciones ante los órganos políticos de la OEA y se crea ahí otra interacción también. Esto tiene importancia, yo diría, en varios frentes. Primero, en la elaboración de tratados internacionales, tanto en la ONU como en la OEA, porque, por ejemplo, no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Corte la que prepara los tratados. A veces hace un borrador la Comisión, pero en definitiva, por así decirlo, los que cortan el queque son los órganos políticos. Entonces es muy importante que estén ahí las ONG para asegurarse de que esos tratados fortalezcan el derecho internacional y no lo debiliten, como a veces pretenden algunos estados. Eso por un lado. Por otro lado es la Asamblea General de la OEA la que elige a los jueces de los comisionados y a los miembros de una serie de órganos, en el caso de Naciones Unidas también. También es importante que esté la sociedad civil. Y también son importantes los órganos políticos para darle eficacia a las sentencias de la Corte y a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la verdad es que el papel que han jugado los órganos políticos ha sido débil en ese sentido, normalmente. Sí. Felipe, la metodología en derechos humanos, pasando a otro tema, ha sido muy relevante porque las metodologías usadas por las organizaciones de la sociedad civil como por estos órganos para poder investigar la situación de derechos humanos en los países han sido muy innovadoras y muy importantes para hacer seguimiento a estos temas. No sé si podría referirte a eso. Claro. Bueno, ahí ha habido una evolución sin duda, porque ¿qué es lo que conocían tradicionalmente? ¿De qué tipo de violaciones conocían tradicionalmente los organismos internacionales de derechos humanos, sea Comisión Interamericana, Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas u otros? Básicamente de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas en contexto de dictadura. Entonces, aunque la envergadura de las violaciones de luego que era terrible, desde el punto de vista metodológico no era tan complejo el asunto de la observación, porque eran violaciones que resultaban evidentes de alguna manera. Sin perjuicio de lo cual a veces estos organismos fueron capaces de hacer algunos hallazgos importantes de los tipos de violaciones, o incluso en algunos casos
encontraron físicamente a personas que estaban detenidas, desaparecidas, vivas todavía. Pero normalmente no tenía eso una gran complejidad, era el riesgo, claro, de hacer todo eso, y también la complejidad era vencer los obstáculos que ponían las dictaduras para hacer esas visitas de manera provechosa. Yo diría que esto se ha complejizado mucho más desde las transiciones, que la mayoría de las transiciones latinoamericanas son previas a las chilenas, o sea, estamos hablando básicamente desde 1978 en adelante. Claro, pero así ya de manera más masiva, 82, 83, 85 en adelante, porque el tipo de temas es mucho más diverso, los problemas jurídicos envueltos son más complejos, ya no es la dictadura A, B o C diciendo negro o más bien blanco allá donde los órganos de derechos humanos decían negro, Claro. sino que es una cuestión más dialogal, y entonces uno puede ver, por ejemplo, los informes, para no estar hablando todo el rato de la Comisión Interamericana, pero en el caso de los informes de Naciones Unidas, de los relatores sobre países, se han diversificado. Entonces uno encuentra referencias a derechos económicos, sociales y culturales. Ya no es solo la cuestión de los derechos civiles básicos como vida, integridad personal, sino derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos de la mujer y después de otros colectivos vulnerables también. Entonces se han complejizado esos informes y de alguna manera los estados van teniendo un papel más activo también. Por ejemplo, ahora me he obligado a volver a citar a la Comisión Interamericana porque tiene esa práctica que no tienen los de Naciones Unidas. Lo que hace la Comisión desde hace 10 años, que no lo hacía antes, es que le envía al Estado un borrador completo del informe que va a publicar. Completo. Eso no tenía sentido hacerlo con una dictadura, era perder el tiempo para que siguiera desapareciendo gente entre medio. Ahora se hace eso, se le da un mes de plazo, por ejemplo, al Estado, el Estado envía su respuesta a la Comisión y la Comisión después ve en qué medida se hace o no cargo, en cuanto las considere o no legítimas, las observaciones hechas por el Estado. Y después la Comisión publica lo que le parece, claro. Y el Estado puede y hace a veces pone su descargo por escrito, por sus propios medios de difusión. Entonces, normalmente lo que hacen los organismos internacionales de derechos humanos para preparar estos informes es visitar los países. A veces son organismos colectivos, como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o todos los comités que tienen los pactos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, que es de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Discriminación Racial, al que le tocó rendir cuenta a Chile hace 2 semanas, el Comité de la CEDAW, de Discriminación contra la Mujer, y varios otros. En lo posible hacen visitas a los países. La Comisión Interamericana siempre hace visitas si el Estado lo autoriza. Estos organismos no pueden entrar a los países sin autorización del Estado. El eufemismo es que el organismo le pide una invitación al Estado, o sea, uno pide que lo inviten. Entonces, las dictaduras a veces decían que no, derechamente. Ahora casi ningún Estado, por lo menos en América Latina, dice que no, pero hay varios que postergan la visita. Por ejemplo, a Venezuela la Comisión Interamericana no ha podido ir hace varios años, porque el Estado no la invita. Ahora, si el Estado no la invita y el órgano internacional no puede visitar el país, el organismo internacional hace el informe de todas maneras. Por supuesto que no es lo mismo a tener una información de primera mano, pero la verdad es que la experiencia acumulada de estos organismos también ayuda muchísimo para recabar la información, para testearla. Lo que se hace también, en cualquier caso, se autoriza o no la visita, es que se hace una cantidad de audiencias públicas en la sede de la Comisión para discutir temas específicos. Si el país no autoriza la visita, se hacen muchas más audiencias. Por ejemplo, estamos preparando actualmente un informe general sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y en el último periodo de sesiones tuvimos una gran cantidad de audiencias sobre Venezuela, no sobre casos específicos, que también hubo alguna, pero sobre temas, cárceles, libertad de expresión, colectivos vulnerables, derechos políticos, etcétera, como una manera de producir esto. Ahora, las visitas incluyen